Muy buenas amigos y amigas, estamos en Claramente Claro. Esta semana la tertulia la posponemos para la semana siguiente. Hoy tenemos una entrevista muy especial, una entrevista importante. Estamos con una referencia de la política en Cantabria. Estamos con Ignacio Diego, presidente del Partido Popular en Cantabria. Vamos a hablar de muchísimas cosas, nos va a contar seguramente asuntos que no conozcamos, novedades. En definitiva, nos va a dar su opinión de lo que es la política, estos últimos 4 años que ha estado de presidente, balance de la nueva legislatura, en definitiva, como decimos, de muchísimos temas. Don Ignacio Diego, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy a gusto. ¿Ya un poco más tranquilo? Bueno, procuro estar siempre tranquilo y siempre activo, es decir, nunca quieto ni parado ni mirando, siempre en permanente actividad porque siempre hay mies para segar, sí. y yo estoy siempre en disposición de hacerlo. Yo la verdad que me siento muy orgulloso de estar con usted aquí, de charlar. Tenemos prácticamente 50 y tantos, 60 minutos para hablar, eso sí, nos tenemos que ceñir a ese tiempo. Y vamos a intentar tocar muchos asuntos, muchos temas, y bueno, y en definitiva informarnos de cómo está la vida política en nuestra comunidad autónoma, en Cantabria. También tocaremos asuntos de política nacional, cómo no, además de cómo están las cosas actualmente. Usted estuvo 4 años de presidente. Antes de analizar lo que es ya estos meses de la nueva legislatura, háblenme un poco cómo fueron esos 4 años. Bueno, han sido unos 4 años singulares. Unos 4 años que han sido marcados por una coyuntura económica, 4 años de dificultades en España, dificultades en Cantabria, dificultades que se fueron encaminando, se fueron afrontando y que se fueron sacando adelante muchas dificultades, muchos asuntos complicados y complejos. Y unos con mayor acierto, otros con menor acierto, porque humanos somos, pero el balance que hago de esos 4 años es el balance que me gustaría que el tiempo, todo en caliente, está condicionado. Las valoraciones que se pueden hacer de un periodo de tiempo concreto, desde la inmediatez, pues está condicionada por muchas cosas, pero yo espero que cuando se analice este periodo de 4 años, esta legislatura pasada, y se haga desde la distancia, las valoraciones puedan ser mucho más objetivas y con ello yo creo que positivas. ¿Positivas por qué? Pues positivas porque partimos de un año 2011, de un periodo de 4 años anteriores, 2007-2011, en el que se puso en evidencia la situación, la crisis. Una crisis que no se abordó adecuadamente y que dio para lo que dio. Dio para que en ese periodo, 2007-2011, en Cantabria se perdieran 27.000 puestos de trabajo. 27.000 cántabros fueron a las listas del paro. Y en el periodo 2011-2015 conseguimos reconducir esa situación, frenar ese brutal incremento del paro y poner a Cantabria a crear empleo. De manera que en el año 2014 y en los 6 primeros meses de 2015, Cantabria se significó de una manera positiva, liderando las 17 comunidades autónomas españolas en ese parámetro que es tan importante y que tanto preocupa a los ciudadanos, como es el paro. Cantabria consiguió ser líder de febrero de 2014 a junio de 2015, fue la referencia nacional, la mejor de todas las comunidades autónomas en la bajada del descenso del paro relativo, la creación de empleo. Bien, cierto es que en este momento los datos que estamos teniendo mes tras mes son preocupantes. Esa tendencia que habíamos conseguido generar positiva en ese parámetro que es la preocupación que todo ciudadano tiene hoy por encima de cualquier otra, el paro, el empleo, el trabajo. Bien, pues ahora Cantabria se ha roto esa tendencia positiva que habíamos conseguido en la sociedad de Cantabria generar, y esa tendencia ha cambiado y ahora volvemos desde hace ya varios meses de manera consecutiva
a ir mal las cosas en Cantabria en cuestión de empleo, vuelve otra vez a crecer el paro de una manera muy significativa y precisamente hoy la noticia es tremendamente preocupante. La noticia es que Cantabria se ha convertido en el líder interanual, precisamente en lo contrario, en creación de empleo. Es decir, de ser los mejores hemos pasado a ser los peores. ¿Y qué tendrá la culpa, que no la quiere nadie, que dice el actual gobierno regional, pues que estos son consecuencias de la política de ustedes? Bueno, eso es... Porque la culpa no la quiere nadie, ¿verdad? No, que va. Esa para otro. Esta es una cuestión subjetiva, se puede ver de muchas maneras, pero hay cuestiones que son objetivas y que no son valorables, que son lo que son. Si con el gobierno del Partido Popular, de febrero de 2014 a junio de 2015, Cantabria lidera, es la mejor en España en los datos interanuales de empleo, y en estos últimos meses, gobernando ya otros, Cantabria rompe esa trayectoria y empieza a volver por donde anduvo con el anterior gobierno, que es el mismo que está ahora. Pues algo querrá decir. ¿Cómo se puede interpretar? Pues mire, se puede interpretar de muchas maneras, pero hay una que yo creo que puede ser la razón. El paro no lo crea ni el empleo, pongámoslo en término positivo. El empleo no lo crea un gobierno, ni lo destruye un gobierno. Lo crean o no lo crean los empresarios privados, el sector privado, la sociedad civil articulada como lo está. Pero un gobierno influye de una manera determinante. ¿Qué está pudiendo ocurrir hoy en Cantabria? Pues una cosa que yo creo que... mire, la noticia de hace un par de días o tres en todos los medios de comunicación era que en los últimos meses de 2015 se había escapado capital de España, había habido una fuga de capital, de recurso económico, financiero de España brutal, y que en el mes de diciembre yo creo que lo cifraban en 19.200 millones de euros, la salida de capital de España. ¿Por qué? Por la incertidumbre política, por la situación en la que se vive la política, falta de confianza, que el capital, el empresario, no invierte, todo lo contrario, se marcha, busca otros ámbitos donde haya más certeza, más seguridad. Ese es el capital que invertido genera actividad económica y esa actividad económica da lugar al empleo. ¿Qué está ocurriendo en Cantabria de mayo de 2015 a hoy? Pues está ocurriendo que hay un gobierno que es conocido, es un gobierno que ya gobernó durante 8 años y que fue el gobierno que 2007 a 2011 llevó a Cantabria a asumirle en una durísima crisis económica y de empleo. El mismo gobierno. Ha vuelto el mismo gobierno que entonces hubo, pero con una coyuntura aún más desfavorable que entonces, y es que en aquel momento PRC y PSOE, gobernando juntos, tenían una sobrada mayoría. Para tomar decisiones equivocadas que nos llevaron a la crisis y que nos llevaron a sumirnos en aquella crisis de empleo que dio lugar a perder 27.000 puestos de trabajo en esos 4 años 2007-2011. Pero es que ahora ese gobierno que entonces se significó como malo, que vuelve ahora de nuevo, es peor porque es más débil. Ni siquiera tienen mayoría para tomar las decisiones y sostenerlas, y tienen una dependencia de un tercer partido, que es Podemos. Ese mensaje mandado a la sociedad, mandado a los empresarios, es un mensaje que genera desconfianza, que genera inseguridad, incertidumbre, y que ahuyenta al capital, ahuyenta la inversión, ahuyenta la dinámica económica y nos vuelve otra vez a la situación de incremento del paro. De eso quería yo hablar con usted. A mí me preocupa la subida de impuestos. Yo siempre soy partidario de bajar todos los impuestos, pues todo lo que se pueda, porque creo que además así se da confianza. Lo que estaba hablando usted, si se suben los impuestos, se amenaza con subir todos esos impuestos, como decimos, pues muchas empresas se pueden empezar a pensar dónde ir a instalarse.
¿Realmente creen que el gobierno actual, PRC-PSOE, apoyado principalmente por Podemos, en Cantabria, tiene claro subir los impuestos? No tiene claro subir los impuestos. Ha subido los impuestos. En diciembre de este año, de 2015, es decir, hace escasamente 3 meses, se debatieron los presupuestos del gobierno del PRC y del PSOE para 2016. Bueno, ellos alegan que se lo han subido a la gente más pudiente. ¿Eso es verdad? Han subido los impuestos a los ciudadanos de Cantabria que ganan por encima de 44.000 euros. Han subido los impuestos. Sí. Cuando el Partido Popular empiezan a asomar la patita. El Partido Popular les ofreció en esa coyuntura el apoyo y les dijo, oiga, mire, en vez de negociar con Podemos, negocien ustedes esos presupuestos con el Partido Popular que les da la garantía de sacarles adelante, y las condiciones que les vamos a poner son absolutamente razonables, entre ellas las de bajar los impuestos a los tramos de menos ingresos. La diferencia no es pequeña, dicen, no, solo subimos los impuestos a los que tienen por encima de 44.000 euros, y nosotros lo que le decimos es, no se equivoque, baje los impuestos a los que tienen menos ingresos, a los de más bajos ingresos, bájeles los impuestos. Fomente las desgravaciones a las familias y a las empresas. Haciendo eso, precisamente eso, es como hemos corregido la tendencia en el Partido Popular, la tendencia que ustedes generaron de 2007 a 2011 de destrucción de empleo y de ahuyentar a las empresas. Haciendo esa otra política distinta que nosotros desarrollamos durante los 4 años 2011-2015, conseguimos atraer empresas a Cantabria, ayudar a las empresas cántabras a salir de situaciones difíciles, de coyunturas complicadas que vivían generalizadamente en toda España, y a fomentar la inversión y con ello la creación de empleo. Y por eso Cantabria, entre otras razones, y gracias también al esfuerzo hecho por toda la sociedad cántabra y muy particularmente a la visión empresarial de nuestros empresarios, Cantabria entró en una dinámica de creación de empleo y de liderazgo a nivel nacional en la creación de empleo. Y ahora nos hemos salido de ella y hemos vuelto otra vez a aquellos malos tiempos, a aquellas andadas que preocupan y preocupan mucho, y preocupan a los sectores empresariales que ven incertidumbre, amenaza de subida de impuestos. Nos han subido los impuestos a muchos cántabros, les han subido a muchos cántabros los impuestos en este ejercicio 2016, a todos los cántabros, a todos, incluso a los que menos ganan, incluso a los que están en paro. Sí, pero eso les han subido las tasas y los precios públicos, que son impuestos. Sí, de acuerdo, pero ustedes desde el Partido Popular, ¿eso saben comunicarlo? Que sepan que los que menos tienen también pagan más. Pues miren, yo no soy propietario de medios de comunicación, yo lo que puedo hacer es contárselo tantas veces como tengo ocasión a todos aquellos medios de comunicación que tienen su actividad en nuestra tierra, dar ruedas de prensa en las que se invita y se propone a todos los medios de comunicación que asistan a ellas para hacer reflejo de aquello que contamos, y hemos procurado contarlo con claridad. Este actual gobierno del Partido Regionalista y Partido Socialista, que dice que solo ha subido los impuestos a los ricos, no es cierto. Ha subido los impuestos a todos los que tienen una percepción de más de 45.000 euros al año. Si se considera rico a una persona que tiene más de 45.000 euros de ingreso, yo no digo que no sea una persona que tiene un sueldo acomodado, pero desde luego no es un rico, por Dios. Pero es que le han subido las tasas y los precios públicos a todos los cántabros, incluso a los que están en paro. Nosotros en los 2 años anteriores bajamos los impuestos a las clases más desfavorecidas, a los que tienen menos recursos, y no subimos ni tasas ni precios públicos. Ayudamos a las empresas, hicimos un plan industrial que hoy está vigente todavía, pero que ya empiezan a despreciar. Y gracias a ese plan industrial fomentamos poner a disposición de las empresas suelo industrial.
gratis durante los 5 primeros años, gratis durante los 5 primeros años. Así conseguimos traer empresas importantes a Cantabria. Hitos que hace muchos años que no se daban en nuestra tierra, como por ejemplo que vengan aquí empresas de la seriedad y del tamaño de Tubacex y otras, Santander Context Solution y otras. Pero así conseguimos que el polígono próximo a estos estudios, el polígono de Tanos Viérnoles, hoy no tenga, como quien dice, suelo a la venta ya, porque vendimos todo el suelo y se construyeron nuevas empresas, muchas de ellas ya en actividad, creando puestos de trabajo. En el Parque Empresarial del Besaya conseguimos generar una actividad y poner en valor fracasos estrepitosos del anterior gobierno como Jaulot, que recordarán muchos de los que nos escuchan en este momento, aquella peripecia que dio lugar a la construcción de unas naves y que luego marcharon, ahí quedaron. Las pusimos en valor y hoy están siendo utilizadas por una empresa que es tradición aquí en esta comarca, como es Bristol, y que gracias a eso toda la logística de la empresa se tiene centralizada, y eso ha supuesto una importante apuesta también de futuro de la planta de Bristol en nuestra comunidad. Pregunta obligada, Néstor Martín. Néstor Martín es un proyecto que nace en una determinada coyuntura económica. Nace en primeros del año 2012, un momento en el que Cantabria está sumida en una situación de deterioro en todos los ámbitos. Está pasando un momento crítico, anímico incluso, de moral. Todo iba mal, todo iba mal. Y entre todo eso que iba mal, una empresa, Teca, manda a la calle a más de 100 personas. Y esas más de 100 personas, junto con el resto de la plantilla, estaban día sí y día no manifestándose por las calles de Santander y abundando más en ese mensaje negativo que entonces daba. Y el gobierno en ese momento ve una oportunidad, se le ofrece una oportunidad, se le propone una oportunidad por empresarios cántabros, de aquí, de nuestra tierra. Es decir, no por un venido de... no, gente de aquí, de nuestra tierra. Uno de esos empresarios, con una empresa de producción del sector del metal, asentada de muchos años atrás, es decir, no un recién caído. Otro, un experto que ha sido director general de una empresa del sector en el que se propone esa iniciativa. Y su compromiso es contratar a esas casi 100 personas que Teca mandaba a la calle. Y pedía el apoyo del Gobierno de Cantabria. Y el Gobierno de Cantabria ve la oportunidad de generar una nueva actividad económica y recontratar esa actividad económica a los parados de Teca y mandar un mensaje a la sociedad de Cantabria de que a esa situación que vivían muchas empresas difícil hay posibles soluciones. Nace en una coyuntura difícil, en una coyuntura de crisis. Es una empresa que fabrica y vende bienes de consumo en un momento en el que el consumo de la sociedad en general es bajo, pero a pesar de eso, esa empresa consigue importantes contratos con Leroy Merlin, contratos con empresas de la distribución importantes en España y fuera de España, pero tienen dificultades que el gobierno intenta ayudar a sacar adelante, y ni en ese momento, cuando el gobierno decide apoyar, nadie dice nada contra ello. Es decir, nadie de la oposición en ese momento pone reparos a que el gobierno apoye a esa recién nacida empresa. Tienen circunstancias empresariales adversas en dos determinados momentos que dificultan la viabilidad de la empresa. Y el gobierno
da cuentas constantemente a la sociedad de Cantabria y al Parlamento de Cantabria. Y en un momento de serias dificultades de esa empresa, noviembre de 2014, el Gobierno lleva al Parlamento la situación, da cuentas, comparece, explica, da datos, aporta documentos y se llega a un acuerdo en noviembre de 2014, a un acuerdo en el Parlamento por el que se condiciona el apoyo a esa empresa, al futuro de esa empresa, a que se cambien a los gestores, se contrate unos nuevos gestores, hagan un plan de viabilidad, y si ese plan de viabilidad habla de viabilidad de la empresa, se le den 3 millones de euros de apoyo para salir adelante. El Gobierno cumple, selecciona y contrata unos nuevos gestores, estos hacen un plan de viabilidad, el plan de viabilidad afirma que esa empresa, haciendo unos determinados sacrificios, tiene viabilidad, entre ellos un ERE para reducir la plantilla, cumplimos, llevamos a cabo todas esas condiciones y vienen las elecciones y el cambio de gobierno. Y cuando la empresa está cumpliendo el plan de viabilidad a rajatabla y los gestores afirman que tiene viabilidad y los trabajadores, después del sacrificio del ERE hecho, afirman que tiene viabilidad, el nuevo gobierno decide incumplir el mandato del Parlamento por el que se decía, y después de hecho eso, déseles una liquidez para que salgan de la situación, puedan pagar a proveedores y seguir produciendo, porque contratos tenían. Y el recién llegado gobierno decide no darle el dinero y matar a Néstor Martín para poder tener un arma arrojadiza contra el anterior gobierno que había intentado sacar adelante con la única intención de mantener 100 puestos de trabajo vivos. Quiere decir que si el actual gobierno de Cantabria hubiera apoyado más económicamente, o bueno, pues hubiera apoyado económicamente este proyecto, Néstor Martín podría haber tenido mucha más vida. Digo que si el acuerdo que el Parlamento alcanzó, El Parlamento, sin ningún voto en contra, en noviembre de 2014, que tenía 3 pasos, si hubieran dado los 3, 2 de ellos se dieron: cambiar los gestores, redactar un plan de viabilidad, cumplir el plan de viabilidad, y quedaba la aportación de una cantidad que además no le pedían, oiga, denme usted 3 millones de euros para gestión, no, paguen ustedes con esos 3 millones de euros a los proveedores que nos permiten tener la capacidad de producir y cumplir los contratos que tenemos vigentes, manteniendo así la plantilla. Pero el nuevo gobierno, el actual gobierno de socialistas y regionalistas, decide no dar esa liquidez. Y eso aboca a la liquidación de la empresa. Bien, estamos con Ignacio Diego, presidente del Partido Popular de Cantabria. Vamos a la publicidad y comentamos muchos más temas.